Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a un programa de Doctora Mel Responde. Les comento que este es un programa grabado porque en estos días de festejo de las madres no nos fue posible estar en vivo con ustedes, pero espero que lo hayan pasado súper bien y que estén listos para divertirse, entretenerse y aprender un rato con nosotros en este especial del Día de la Madre 2023. Les recuerdo también que pueden dejar sus comentarios, aunque no sean en vivo, vamos a revisarlos y los vamos a contestar más adelante con muchísimo gusto en los días posteriores a que ustedes vean este video. Y también les recuerdo que es muy importante, por favor, que se suscriban, que den like, que activen la campana de notificaciones y sobre todo que compartan este contenido y este canal con sus amigos si es que les gusta el contenido que les ofrecemos. Y sin más preámbulo, vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy, mi querida hermana Ileana Almada. Bienvenida, Ileana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, doctora, por la invitación. No, al contrario, gracias por venir y curiosamente, bueno, pues ya saben ustedes, ella es mi hermana, me dice doctora porque se emociona, pero qué padre que vamos a hablar pues de este asunto otra vez de las mamás. Y en este caso, de las mamás malas según la Biblia, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, nos vas a dar una pequeña introducción acerca de cómo está constituido esta parte de la Biblia que vas a abordar, que sería, que está dividida en dos partes grandes, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y tú nos vas a hablar del Antiguo Testamento. Así es. Bueno, me gustaría iniciar por la etimología de la palabra Biblia. Viene del griego biblos, que significa libros o pergamino. Esta está escrita en hebreo, en arameo y en griego. Como bien dices tú, está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que abarca, el Antiguo Testamento son 5 libros llamados Pentateuco, que son los que siguen rigiendo el libro sagrado de la Torá para los judíos, que son el Éxodo, el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, y abarca distintos pasajes de la Biblia, como la creación, la salida del pueblo de Israel de Egipto, que los tenían como esclavos. Levíticos son libros de los sacerdotes de la tribu de Levi. Números, que se llevaban en esos libros los censos de los nacimientos y decesos del pueblo judío, y Deuteronomios, que abarcan el libro segundo de la ley, que fue derrocado el reino por el pueblo asirio y se realizó una alianza en el monte Sinaí. Abarca desde la entrega de las tablas con los mandamientos de Moisés hasta su asentamiento a los llanos del Moab. Los llanos del Moab son actualmente el pueblo de Jordania. Entonces, vamos a hablar de ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Perfecto. Que son 49 los libros que lo abarcan. ¿Qué te parece si iniciamos? Me parece estupendo, y considerando desde luego que estamos hablando de muchísimos años antes de Cristo, y por lo tanto es importante tener eso en cuenta para comprender algunas de las costumbres y usos de los que tú nos vas a hablar, e incluso las cuestiones cronológicas, ¿no? De las edades que tú me platicabas. Así es que considerando todo eso, y que lo acotaremos cuando sea oportuno, comienza y háblanos de la primera mala madre de la Biblia. Iniciaremos con Sara y Agar. Sara estaba casada con Abraham. Ella supuestamente tenía la edad de 86 años, ya era muy mayor y era estéril. No podía darle a los hijos, no podía cumplir con esa parte. En la antigüedad, si una esposa no cumplía, le ofrecía la sierva a su esposo para que tuviera hijos. Su sierva era Agar, que era de origen egipcio. Y pues para su infortunio, pues tiene un hijo que es llamado Moisés, que es el primogénito que tiene Abraham. Y esta, pues ya muy celosa de que tenía todas las atenciones de su esposo, pues no le agrada para nada. Ok. Obviamente es una situación que tiene que ver con las rivalidades y los celos, a pesar de que estás hablando de que era un uso y costumbre habitual en la época, ¿no? Y aparte llama la atención esto de que digas, tenía 86 años y ahí es cuando dicen, qué barbaridad, esta mujer es estéril, hagamos la opción o el plan B, que es traigan a la sierva y para que ella tenga el hijo.
porque yo me imagino que esos 86 años que dice la escritura, pues deben ser a lo mejor otro número, porque pues ya se tardaron como mucho, ¿no? En darse cuenta de la esterilidad. Ahora, entonces, ese hijo de Abraham, Moisés, ¿es hijo de la esclava? ¿Es así? Es Ismael. Ah, es que Sí. dijiste Moisés. Perdón, Ismael, discúlpame. Ismael, Ok. que era es el antepasado de los ismaelitas, que son los árabes. Agar es madre de Ismael, que ella fundó pues la iglesia islamita. Ok, ¿no? entonces creyendo Sara que estaba cumpliendo, digamos, con este precepto de darle un hijo a su esposo a través de su esclava, porque ella no pudo gestarlo, termina sintiendo celos de mujer, celos de Sí, mujer. desplazada totalmente, ¿no? Ajá, y entonces en lugar de pues hacer una linda familia de dos mujeres y un bebé con un señor, ella se enoja y se pone celosísima. Así es. Y ya Pero no ya ves que se suponía, no estaba mal visto, ¿no? En esa época, por eso les comentaba que es importante que veamos ese contexto, ¿no? En qué época estaba, pero pues obviamente le dieron muchos celos. Y referente a la edad, pues yo creo que exageraba, ¿no? De haber tenido las cuentas bien, ¿no? Lo que comentábamos de Matusalén, que vivió más de 300 años y demás, pues no creo que haya sido así. No sé cómo haya sido en realidad su conteo, ¿no? Pero te imaginas a estas alturas, 86 años, pues la mujer ya está hipermenopáusica, ¿no? Y ya, pues, más bien ya nuestra lo superó todo y ya pasó. Seguramente sí debe haber algún dato que nos pudiera más adelante aportar a entender cómo se contaba en ese momento la edad de las personas, ¿no? Porque además ni siquiera eran tan longevas, me parece. Pero bueno, entonces sí. ella, en lugar de acoger al bebé que buscaron deliberadamente, y bueno, y hasta en el peor de los casos se podría haber deshecho de la esclava, me imagino, porque Así es, y quedarse con el niño, ¿no? quedarse con el niño, pero ella le toma coraje también al niño. Sí, y al niño y los corre, los manda al desierto, los pobres ahí andan ambulando entre el calor, con hambre, con sed y con frío por las noches, ¿no? Pero Dios se apiada y les manda unos ángeles para que los salve, ¿no? Porque ella los corre, porque ella queda embarazada de Sara su hijo. sí, ahora siempre sí se embaraza. Siempre sí se embaraza Sara y tiene pues a su hijo Isaac. Entonces más a mi favor, no podía tener 86 años de No, lo de hoy. Ha de haber tenido 36 o una cosa así, porque aquí, seguramente. como contaban, puesto que sí se pudo embarazar. Y fíjate, eso es muy curioso porque es un fenómeno que se ha observado durante muchas épocas de mujeres que no pueden concebir, adoptan y una vez que adoptan, conciben. Y entonces es donde se prueba que había un factor psicológico que estaba impidiendo la concepción o que la mujer pudiera embarazarse y una vez que logra la maternidad, entonces es como si se relajara, se calmara y entonces sí se embaraza. El problema es que, fíjate, esto pareciera casi como una metáfora de un fenómeno que sí pasa a veces, que la mujer busca el hijo adoptado o como en este caso mitad del marido y mitad de otra mujer y después lo repudia cuando ella tiene a su propio hijo, Sí, como si fuera una mascota que ya no quieres tener, así es. ¿no? Para Entonces, desecharlos, ¿no? los Cuando, ¿qué desechos. culpa van a tener ellos? ¿No? Y por eso entra en este histórico de las malas madres de la Biblia, porque hipotéticamente ella iba a ser madre de ese Ismael mediante, como sería hoy un vientre subrogado, Así aunque es. entendemos por supuesto que también fue con el óvulo de Agar, pero de Sí, todas maneras esa era la idea, la intención es que ambos fueran padres a través de esta esclava y ella resulta una mala madre porque a ese hijo que aceptó traer al mundo en esas circunstancias lo repudia y lo manda a la muerte así prácticamente. es. Y entonces ella se embaraza, tiene a Isaac, ahora sí, ya recuerdo muy bien a este Sí, Isaac, que en algún momento va a ser casi víctima de sacrificio, ¿no? Por parte de su padre, como una prueba de obediencia a Dios. Pero y entonces, exacto. ¿qué pasa? Los salva un ángel y ¿dónde los deposita o dónde los ponen a Agar y a Ismael? Pues ya en unas tierras en donde estén a salvo para que él sea, por decir, el patriarca ya de los árabes, ¿no? Porque ya es que empieza la religión del Islam allí. Oh, Entonces, eh, Abraham es padre de dos importantes religiones, que es pues, el judaísmo y el islamismo, ¿no? ok, Sí. muy, ok. Entonces ya es considerado así, pero fíjate qué actitud tan pasiva, ¿no? Tuvo Abraham, porque no se preocupó por su hijo. Es lo que me llama también mucho la atención, ¿no?
pues debe haber sido Sara, además de una madre cruel, con el otro, una mujer muy dominante posiblemente. ¿Y qué se sabe después de ella? ¿Cómo acabó o qué? Nada, feliz ahí con su hijo y su esposo. Sí, sí, ahí feliz con ella, pero ya ves que tienen como así unas historias medio extrañas, ¿no? Después, porque en esta parte ya me gustaría saltar con Rebeca. Rebeca se casó con Isaac. Y también Rebeca era una madre muy manipuladora y también tardó mucho en ser madre. Pero fíjate algo muy chistoso. Dice que cuando estaba embarazada, Rebeca, que tardó también porque supuestamente pensaban que era estéril y no, después ya muy grande, me imagino, como dices tú, entre 35 y 40 años seguramente han de haber tenido. Y dice que se peleaban, ¿cómo ves los mellizos? Que se golpeaban los dos, que era en este caso Jacob y Esaú. Dice que desde el vientre. Y que Jehová le dijo a Rebeca que también ella iba a ser la madre, pues, de dos líderes, ¿no? Religiosos. Pero ya cuando nacen los niños, ella siempre se orientó hacia Jacob, que era menor. El primero que nació fue Esaú, que era el favorito del papá. Isaac lo adoraba porque era un chico que le gustaba mucho la cacería, la agricultura, él salía mucho, y en cambio Jacob era más hogareño. Entonces Rebeca como que tendió más hacia él, pero engaña. Aquí están en los escritos que Isaac ya estaba mayor y Rebeca lo engañó y le puso los vestimentas de su hijo Esaú para que le diera la bendición el padre, pero fue con engaños. O sea, a ver, aquí Isaac prefería a Jacob. No, Isaac prefería a Esaú. Ok, y Rebeca prefería a Jacob. Prefería a Jacob. Entonces, porque era más hogareño y estaba más con ella. Dice que maltrató mucho ella a Esaú, no lo quería. Entonces, mala madre, porque está considerada, porque tuvo una preferencia, no trató a sus dos hijos de igual forma, no tuvo más hijos, pero en estos es donde se pone mayor atención, porque esa trampa que hizo ella, ¿no? De vestirlo y engañar a su propio esposo para que le dieran la bendición a su hijo favorito. Que además, de acuerdo a la tradición de la que estamos hablando, simplemente no le correspondía. No le correspondía. Entonces, porque el primogénito, por ley, era el que tenía el derecho. Exacto. Pero fíjate que a Esaú no le importaba ser el primogénito y tener todos los derechos. Él se casó con dos mujeres de Canaán y el papá sufrió mucho, dice que lloró tanto que quedó ciego, Isaac. Y ¿sabes cómo? Es algo tan cómico que Esaú vendió ese derecho de primogénito por un plato de lentejas, eso dice la Biblia, para que se quedara su hermano, ¿no? Porque no le interesaba eso, él se fue, no habrá más de él. El padre se siente muy defraudado porque era su hijo favorito y lo quería mucho, y se casó y se retiró y se fue del pueblo y quedó ciego, el pobre de Isaac. Entonces aquí una de las cosas que destacaría, así como con Sara, la cuestión de los celos, de la rivalidad y cierto rasgo voluble, ¿no? Yo diría, porque ella, te digo, primero acepta una manera de tener un hijo y después lo repudia y lo manda a la muerte prácticamente, y además tiene a su propio hijo y ya. Y sí. Ahora la temática sería la inclinación o la predilección hacia uno de los hijos con el cual esta madre se identifica más y deja de favorecer a su otro hijo cuando también es pues hijo de su vientre, ¿no? Y como tú dices, del mismo, porque dices eran gemelos entonces, porque es que se pegó el vientre. Entonces, o mellizos, no sé qué serían, ¿no? Pero mellizos. El problema de una mamá que pareciera como si el corazón no le alcanzara para esos dos, más los restantes, y poder amar a cada uno como cada uno era, sino al que le gusta más, al que se parece más a mí, al que me hace más caso, a ese lo voy a querer. Al que está aquí conmigo en la casa, ¿no? Porque era más hogareño, y el otro no, era más proveedor, más acompañaba al papá para la casa, la agricultura, era más arriesgado. Y el otro pues prefería estar con ella, por eso seguramente era ese acercamiento, ¿no? Y ese contacto que tenía, ¿no? ¿Sabes qué? Yo agregaría también a lo mala madre, no nada más que hizo todo eso, que prefirió a uno sobre el otro, que engañó, que le quitó un derecho que le correspondía al mayor, porque así era la tradición, sino que además le dio un pésimo ejemplo y lo hizo su cómplice en algo incorrecto también.
Cuando una Sí. madre, hoy pensamos, con todo respeto, Rebeca, pero que la madre debe ser el principio de los buenos ejemplos de los hijos. Ella es la que muestra el camino de la moral, es la que pone límites, ¿no? Junto con el padre, por supuesto, pero la madre no sería aquella que arrastra al hijo a cometer un ilícito, un engaño, ¿no? Un robo, como en este caso, sino todo lo contrario. Es la que tendría que decirle, hijo, pues no, a ti te corresponde esto otro porque tu hermano es el primogénito y tal y tal. Y no, o sea, no solo ella hace toda esa chuecura, sino que arrastra al hijo a la corrupción. Y eso creo que también sí la hace una muy mala mamá. Sí, muy mal ejemplo, ¿no? Exactamente, pero bueno, sigamos. ¿Quién más? Bueno, la tercera es Lea, digo que vamos cronológicamente, ¿no? De los hijos con las esposas que se casaron, los nietos y demás. La siguiente es Lea. Lea es la hermana mayor de Raquel. Okay. Ellas dos se casaron con Jacob, como ves. Pero Jacob estaba enamorado de Raquel porque era más agradable, muy sonriente y dice que Lea era muy seria, pero no se podía casar con la hermana más chica porque también, de acuerdo a la ley, la que tenía que casarse primero, pues era la hermana mayor. Ok. Entonces el padre, muy tramposo, Labán, le dice a Jacob que sí se va a casar con ella, pero que primero se case con su hija Lea, trabaje para él 7 años y le va a ofrecer a su hija Raquel también. Y se podía Dice que a casar. la semana de que se casó Jacob con Lea, a la semana se casó con Raquel. Y Y se tuvo podía. que trabajarle al suegro otros 7 años, se aventó 14 años trabajándole al suegro. Ok. Pero entonces sí se podía tener dos esposas en ese tiempo. Sí, y hermanas. El Y papá se lo permitió. siempre y cuando primero la mayor y luego la menor. Así es. Y Aunque él prefería tenía más simpatía, dice que era muy alegre, muy sonriente, muy bonita también Raquel, eso fue lo que le llamó la atención y Lea era muy seria, pero no podía casarse con la chica porque por ley primero era la hermana mayor. Ok. Y con las dos cohabitaba, como Sí, dicen. cohabitaban y tuvieron hijos, también él tuvo varios hijos, Esa Jacob. ley, ¿verdad? También es parte de la ley que Sí, para Lea dieran hijos. tuvo 6 hijos y que son considerados los patriarcas de las 6 de las 12 tribus que hay en Israel. Su favorito fue Rubén, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tuvo muchos hijos, a Simeón, Leví, Judá, pero a Simeón lo trataba muy mal. Ok. Pues madres locas, porque en realidad, ¿qué le podría hacer un niño, no? Y Rubén era su hijo favorito. ¿Y la otra hermana? La otra hermana también le dio hijos, pero dice que ella, como ellos eran nómadas, viajaban de un lugar hacia otro, dice que ella pidió que se muriera Raquel, ¿y qué crees? Que se enfermó y murió en el desierto, y ya la dejó libre, pero no para dedicarse pues a los hijos, ¿no? En realidad, sino que más bien a Rubén, era como una complicidad que tenía con él, era muy manipuladora, muy controladora con Lea. su hijo. Y la hermana muere, también tuvo otros hijos, pero sí los mencionan en la Biblia, perdón, a Raquel, pero no con mucha importancia, ¿no? Sino que menciona que por qué maltrataba tanto esta mujer a Simón, y a Rubén, pues lo tenían más estima, ¿no? Hizo mucha división entre los hijos. Eran 6. ¿Por qué no repartir ese cariño, ese amor entre los 6 hijos? No. Era a Rubén todo y los demás no les interesaba. Los otros eran indiferentes, pero no sabemos por qué con Simeón era una cosa de que no lo trataba muy mal, era muy grosera y muy desatenta con su pobre hijito. Y no nos dicen por qué. O sea, No, ni tampoco mencionan de que si el papá, ¿no? Decía, oye, ¿por qué lo estás tratando así? Se ve como que las mujeres eran tremendas, en la Biblia. Fíjate, lo cual también como que desmantela un poco la idea que tenemos, ¿no? Del sometimiento de las mujeres de la antigüedad. O sea, parece que pues ni tanto, ¿no? Estas sí son medio canijas y los hombres un tanto anulados. Tal vez porque también se acostumbraba, como tú dices, que ellos eran proveedores, salían a trabajar y dejaban todo a cargo de estas madres que hacían lo que querían sin ellos darse mucha cuenta, tal vez, ¿no? Pero aquí otra vez es el tema de la predilección sobre uno de los hijos
por alguna identificación, por una especie de proyección en él, de verse en él, y entonces darle lo mejor, lo cual cuando uno es mamá de más de un hijo, pues a veces resulta difícil de entender, ¿no? Porque si bien es cierto que a lo mejor con alguno te identificas en ciertas cosas y con otro en otras, realmente se les puede amar por igual, pero vemos que en la historia hay mucha gente, pues no, aunque nos gustaría que así fuera, no siempre sucede. Ok, muy bien, sigamos. Bueno, ahora vamos con la cuarta, que es Jezabel. Jezabel se casó con Acab. Ella era una mujer muy hermosa, también tuvo muchos hijos, pero lo que a ella le interesaba no eran los hijos ni estar en su hogar, ella quería reinar. Entonces, como diera de lugar, tenía que acabar con el marido a su lado, inventó historias para que al pobre hombre lo apedreara, ¿no? Ya ves que en esa época se usaba, ¿no? De matarlos con piedras, ¿no? A los pobrecillos. Pero los mismos sacerdotes se dieron cuenta de que era muy mentirosa. Ella era de origen fenicio y llevó, a pesar de que ya sabían quién era Dios, que era el creador del universo, y a él lo tenían que amar y no a estatuas. Ella llevó ese ídolo llamado Baal, que es considerado un demonio. Ese demonio, ya ves que lo hicieron en forma como de toro, con sus cuernos y hecho de oro, que empezaron a adorar. Él era considerado ese dios, perdón, demonio, como el que ayudaba para la agricultura, para la maternidad en las mujeres, pero tenían que hacerle sacrificios de sangre y aparte de tener ciertos actos sexuales prohibidos. Y pues está prohibidísimo por las mismas escrituras el adorar a ídolos, ¿no? Entonces ella estaba totalmente en contra de lo que decía la ley, porque ya tenían allí las tablas con los mandamientos y qué era lo que tenían que hacer. Sin embargo, a ella no le interesó ni el esposo ni los hijos porque ella quería ser la reina. Y como diera de lugar, ella tenía que estar allí. Es decir, el esposo era un rey. Sí, el esposo se empezó a deprimir porque ella era una mujer muy, muy fuerte, de un carácter muy espantoso, era muy bella y por eso creía que con su belleza podía hacer lo que ella quisiera. Y él se empezó a deprimir y se hizo a un lado, dejó que de plano ella gobernara. Ya no tuvo el carácter, la fuerza. Yo he visto en algunos pasajes que ella le dio un brebaje, también como para debilitarlo, para poder manipularlo. Y demás, y a los hijos pues no les interesó, y mató a varios hijos para quedarse en el trono, hombres, que eran los que tenían que ser los herederos, ¿no? Al trono. Es el reino de Israel tal cual, ¿no? Y el esposo era Acab. Y ella hizo algo por sus hijos, ayudó a que alguno de sus hijos heredara ese trono o no le interesó. Pues ya la siguiente a la que vamos, Atalía. Atalía, lo que la consideran mala madre, ¿por qué? Porque le enseñó a su hija a ser de esa manera, manipuladora, controladora, a quitar a quien se le pusiera enfrente. Ella es Jezabel, que hizo Jezabel es madre de Atalía. ¿Por qué? Porque pensaba que los hombres, que eran los herederos al trono, no le iban a hacer nada. Entonces la deja a ella, pensó que era muy débil, que no iba a hacer nada, y al contrario, regresó remasterizada, ¿no? Pero entonces por eso se dice, cuando se quiere hablar de una mujer así, que es muy bella, seductora y malvada, se dice así, ¿no? Jezabel, como un insulto o como un calificativo por ella, porque ella tuvo esta falta de escrúpulos y todo este enredo para mantenerse en el poder y después colocar a esta hija. Sí. Ok. Exactamente, era su belleza y salirse con suya. ¿Cuál era su interés? El poder, la belleza y la seducción. Eso era lo que le interesaba, no le interesaban los hijos. Tanto así que mató a varios de sus hijos, pero los hombres. Mató. Atalía era su hija, mujer, pero aprendió muy bien lo que le enseñó su mamá. Ok, muy bien, sigamos entonces. Jezabel tuvo una muerte espantosa, porque ya estaban hartos los sacerdotes, porque mató a cientos de sacerdotes judíos. Mucha gente los escondió, se escondieron en cuevas y demás. Ya cuando pudieron matarla, ella estaba en una torre que corrió para que no la alcanzaran, pero finalmente la arrojaron de esa torre, murió
y dice que Jehová dijo, ¿no?, que de su sangre iban a comer los perros, porque dice que quedaron nada más, haz de cuenta, sus extremidades, ¿no? Las dos manitas y los dos piecitos, y lo demás los perros lo devoraron. Pues ese fue su triste final. Qué espanto. Sí. Sí, sí, sí. Pero claro, y lo que decías de que ella llevó a esta imagen profana para que Sí. la adoraran y todo lo demás, pues obviamente también habla muy mal de ella en cuestión de cierta perversidad, que se comprueba con lo que acabas de decir. No solamente hizo que apedrearan al pobre marido, sino además ella Sí. misma hizo de varios de sus propios hijos varones y de muchos sacerdotes que señalaban sus crímenes tal cual y sus pecados, ¿no? Entonces, pues sí que era una bárbara esta mujer, tremenda. No, y ¿sabes qué? También lo interesante es que como casándose con un rey judío, que ella era la esposa y prometió respetar a Dios y seguir las leyes, pues hizo todo lo contrario, ¿no? A los sacerdotes, si no estaban de acuerdo con lo que ella quería, pues los mataba, y el esposo lo nulificó totalmente hasta que se deprimió, lo hizo a un lado, y adorar un ídolo que estaba prohibido, Claro. ¿no? La idolatría. Sí, y entonces viene su hermosa hijita. ¿Y qué pasó? Atalía, que es también una madre usurpadora, porque ella también, para poder quedar al igual que la madre, toda la línea de Abraham también la mata, para quedarse ella también en el poder. Eliminó a sus hijos, a todos los enemigos que podía, y también acabó muy mal, asesinada también. Otra hijita que aprendió pues las cuestiones y los modos, ¿no?, de Jezabel, que creyendo que por la belleza se iba a salir con la suya, ¿no? Era tanta la ambición, tanta esa hambre de poder, que no les importó matar a los hijos. Sí, ¿no? Y muy superficiales, interesadas y todo eso, ¿no? Pero de ella sí no tenía mucho conocimiento. Atalía, con A, muy bien. Atalía, sí, como Talía, pero con A. Atalía, que era la hija de Jezabel, que se salvó por ser mujer, porque los hermanitos pues los mató. ¿No? Ella quería... Vamos con la sexta y última, que es muy interesante y muy famosa. Jezabel quería el matriarcado a como diera lugar. Sí, no le importó lo demás. Muy mala madre, ¿no? Bueno, ya ahora con Herodías, que es la madre de Salomé. Ella se casó primero con Herodes Filipo, deja el esposo porque ya no tenía mucha fuerza su reinado, y se casa con el hermano, que es también Herodes, pero Antipas. Se va a vivir con él, y hablando en relación de las edades, fíjate que mencionan allí que Salomé tenía entre 12 y 13 años, que era una niña. Yo pensé que era mayor, pero ya ahorita revisando ciertos apuntes y demás, no. Era muy pequeñita, era muy jovencita, entonces 12 o 13 años, preadolescente, ¿no? Sí. Pues es Ella era una mujer también que le gustaba mucho el dinero, por eso dejó al primer esposo, y en el camino se encuentran con Juan Bautista. Juan, como llevaba la palabra de Dios, pues le dijo que estaba cometiendo adulterio, ¿no? Que era una mujer impura, que era una vulgar, que era una ambiciosa, pero la ridiculizó delante de la gente, entonces estaban muy molesta, ¿no? Eso no lo pudo soportar, que como un judío sucio podía estarle diciendo eso, ¿no? Y parece que el tío Herodes le gustaba mucho Salomé, porque era muy jovencita, le gustaba mucho bailar, y le pide en su fiesta de cumpleaños que le baile, y todos están fascinados, haciendo la danza ahí de los 7 velos y demás, y le dice que le puede pedir la mitad de su reino si quiere. Y hábilmente Herodías le dice a ella, a Salomé, pídele la cabeza de Juan. Pero fue por la idea de la madre. Es lo que dicen los escritos, no tanto de Salomé, que se dejaba también pues manipular por la madre, porque era también otra persona de un carácter muy fuerte, ¿no? Que se atrevió a dejar al marido porque no tenía dinero ni poder, y casarse con el hermano, no le importó nada, ¿no? Y cortan la cabeza de Juan Bautista y se la llevan en una charola de plata, para que viera
pues el rey había cumplido con lo que pidió. Dice que no estuvo muy contento, a Herodes le dio mucho miedo. De hecho, después cuentan que tenía pesadillas, arrepentidísimo, ¿no? De haberlo matado, pero pues según era más importante su palabra, que lo vieran débil o que se rajaba delante de toda la gente, ¿no? Que estaba en su fiesta. Qué barbaridad, o sea, qué fuerte, ¿no? Lo que puede hacer una pasión o una, sí, lo que dices también, la arrogancia de una imagen que no quiere que quede ridiculizada, cuando en realidad, bueno, si tú eres un rey, tú puedes tranquilamente cambiar de opinión y aguántense todos, ¿no? Pero sí, esta idea, estas ideas tan peculiares, ¿no? Sobre el honor, pero entonces es honorable matar a un profeta, ¿no? Que sí, hacía daño a nadie y que solo había dicho la verdad. En fin, sí suena difícil, o sea, difícil y complicado de entender estas mentes, pero también qué bueno, fíjate, habla de que quizá este hombre tenía, Herodes, tenía cierta capacidad empática o un poco de conciencia, si dice que después no podía dormir y tenía pesadillas, que a lo se mejor... asustó de haber hecho eso, porque Exacto. era un hombre importante, lo consideraban importante a Juan. Exacto, y a lo mejor allí en la escritura lo puede interpretar la gente desde la fe como algo divino, ¿no? De, oye, mataste a un santo, pero a lo mejor simplemente desde lo humano podríamos pensar en la conciencia que te dice qué está bien y qué está mal, y que tú hiciste algo muy malo arrebatándole la vida a una persona que además era inocente, ¿no? ¿Por qué? Por la decisión o el capricho de una mujer malvada. Que sí, y manipuladora, porque la pobre Salomé tuvo que obedecer lo que le decía, ¿no? ¿Por qué? Por la misma inmadurez, porque digo que estaba muy joven y la utilizó a la hija para lo que quería, ¿no? Ve y seduce al tío o hace esto y el otro, y la utilizó, o sea, muy mala madre, porque en vez de protegerla y de cuidarla, pues expuso mucho a Salomé. Historias que, guardadas las debidas proporciones, se siguen repitiendo en muchos sitios el día de hoy. Esas mamás que usan a sus hijos para diferentes, e hijas para diferentes beneficios, sin pensar en el daño que les hacen, ¿no? Sino simplemente en su provecho, y se ve todo el tiempo. Afortunadamente ahora pues hay más denuncia, más voces, más oídos también que quieren escuchar y que pare esto, pero mira cómo aquí pues de la manera más natural pareciera, ¿no? Que sucedió y se permitió y nada pasó, ¿no? Ahora, ¿esta mujer cómo acaba? ¿Bien, Herodías? ¿No? ¿O también le fue mal? Herodías también, Herodes la encierra en un calabozo. De ahí hasta que se vuelve loca también y pierde la vida, dejó de comer, dejó de tomar agua y demás. Lo que he leído acerca de Salomé es que se casó con otro hombre y tuvo más hijos, tuvo 2 o 3 hijos y se fue. De ahí del reino se alejó tanto de los dos padres, ¿no? De Herodes, Filipo, y como del tío de Antipas, y tuvo otros hijos y se alejó del reino. Pero Díaz la encarceló su esposo, Herodes. Entonces, estuvo en un calabozo de inanición. Salomé se reivindica a sí misma quizá de algún modo, y eso también sería como un mensaje final de esperanza, de decir que la madre es un factor importantísimo en la vida de cualquier ser humano, y claro que marca un montón de aspectos de la personalidad, queramos o no, pero también es cierto que existe el albedrío, existe la voluntad y existe la posibilidad de que cuando se conoce el mundo afuera, uno puede comparar o uno puede hacer ciertas asociaciones lógicas de ver lo que es el amor, lo que es el respeto, y puede intentar de alguna forma integrarlas a su propia vida y desprenderse de todo lo que fue sucio, corrupto, no sé, te digo, profano, ¿no? En estos casos de los pueblos religiosos, y hacerlo lo suyo, ¿no? No necesariamente se está condenado a repetir y repetir, como todas estas que dices, que venían de generación en generación, hasta que al parecer una, que es esta, Salomé, se salió del aro, ¿no? Termina saliéndose, aunque sí llevando de alguna manera sobre su conciencia y sobre sus hombros la sangre de Juan, ¿no? Y la madre, ¿no? Qué cobarde, porque pide la cabeza de Juan, ¿no? Pues sí, pero porque era para satisfacción de ella, no de la hija se colude con ella al aceptar. Que también dices, también. era una
ahorita, pero bueno, al final lo lleva encima, quieras o no, ¿no? Sí. Entonces está fuerte. Oye, pues qué padre, me ha gustado muchísimo esto. Estas son madres malas de la historia en la Biblia, porque podríamos irnos a las del cine, podemos irnos a épocas también posteriores, ¿no? Como estas famosísimas mujeres, pues ya desde la Edad Media, el Renacimiento, que hay muchas de las que se podrían hablar hasta los años presentes, pero eso lo seguiremos haciendo en futuras participaciones, porque el especial del Día de la Madre aquí en Doctora Mel es para salir del paradigma, sin dejar de decir que obviamente hay madres maravillosas, que hay madres que dan todo por sus hijos, que dan la vida por ellos, que les enseñan lo mejor de ellas, aunque no tengan muchos recursos económicos ni académicos, tienen intuición, tienen buen corazón, tienen amor, y entonces eso sí definitivamente hace una gran diferencia, pero como esas ya las conocemos y ya sabemos y las festejamos, las honramos y las queremos, pues también es interesante ver el otro lado de la moneda, y sobre todo pues en un libro sagrado, donde quienes no lo conocen mucho, a lo mejor se imaginan que todo es como Disneylandia, ¿no? Que es como un cuento de hadas bonito, la Biblia o la Sagrada Escritura, y pues no es así. Hay una serie de relatos que muestran lo mejor y lo peor de los seres humanos y las consecuencias que también se pueden sufrir desde Dios, ¿no? Desde Dios, que por algo pues le dio a Moisés estos mandamientos para que supiéramos lo que era el bien y lo que era el mal, y que cuando obramos mal, tarde o temprano hay un precio que pagar y una consecuencia que asumir, ¿no? Así es. Entonces, pues, seamos buenas madres, también seamos buenos hijos, y queramos y honremos a las madres que nos dieron lo mejor, y aunque hayan cometido errores, y cometamos errores los que seamos mamás también, lo cual siempre va a suceder, si está por encima de todo el amor y la empatía y los buenos ejemplos, pues creo que ya con eso estamos bastante del otro lado, ¿no? Así es. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algún comentario final? No, únicamente el ser un poco misericordiosos con estas mujeres, ¿no? Por la época en la que vivieron, la situación en la que se encontraban. Ahora tenemos afortunadamente muchas herramientas, muchos centros de ayuda, muchos libros, muchos profesionistas que pueden ayudar en cualquier situación, ¿no? Y saber que la mujer si sufre o necesita de algo, que siempre van a ser escuchadas. Y como madres, únicamente decirles que el ejemplo es lo mejor que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. El ejemplo de ser gente honrada, trabajadora, sincera. Eso es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, ¿no? Nuestro ejemplo y nuestro amor. Sobre todo yo diría, sí, el ejemplo en todos los aspectos que mencionas, y sí, yo también creo que nuestro amor, porque el amor cuando es verdadero, cuando realmente es amor y no es egoísmo, ganas de lucirme yo, ver mi en el otro, que sea como, no, cuando el amor es verdadero, y acuérdense que amar es aceptar como es, y al mismo tiempo formarlo de la mejor manera. Cuando se trata de un niño, si existe ese amor y lo decimos, lo demostramos, lo permeamos en todo el entorno de nuestras familias, eso puede también hacernos mucho mejores personas a nosotros y a los que vienen detrás. El amor casi siempre es la respuesta cuando es verdadero, porque el verdadero amor incluye todas esas cualidades que conocemos como son la aceptación, el respeto, los límites y muchas cosas más. Pues fue una charla muy bonita, muy grata. Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias. Recuerdo que si quieren hacer comentarios pueden hacerlo debajo de este video, y con mucho gusto nosotras los revisaremos y los contestaremos con todo gusto. No olviden suscribirse, dar like, activar la campana de notificaciones. Oigan, nos faltan nada más como 700 suscriptores para que podamos empezar a existir para YouTube y monetizar o hacer más cosas y seguir creciendo, pero poco a poco lo haremos de manera natural, honesta y honrada, como hacemos todo aquí. Yo les agradezco mucho. Gracias, Ileana, de verdad un placer, como siempre, tenerte. Gracias a ti, hermana, por invitarme. Un gustazo. Les agradezco a ustedes su atención y su tiempo, y como siempre los invito a estar con nosotros en vivo, ahora sí, el próximo jueves, compartiendo conocimiento, ciencia y cultura.
Hasta muy pronto. Dios, gracias.